Después de que anunciamos mi embarazo, el plan de mi cuñada para humillarme en la fiesta de mi esposo le salió el tiro por la culata, dejándola en la cárcel y divorciada. Durante los últimos 7 años, yo, Sofía, de 29 años, he estado casada con Héctor. Excepto por su relación con su hermana, Cayetana, quien trae toda la negatividad a nuestras vidas, disfruto todo lo demás de nuestro matrimonio. No me malinterpreten, cuando conocí a Cayetana al principio, me agradó, pero con el tiempo, mi opinión cambió rápidamente. Es tóxica, manipuladora y realmente negativa. Sabiendo la clase de persona que es, he trabajado duro durante años para estar en su lado bueno. Mi esposo salió con la mejor amiga de Cayetana cuando tenía 17 años en el pasado, pero luego rompieron porque se sintió presionado a estar con ella por culpa de Cayetana. Su hermana dijo que él y otra amiga suya deberían estar juntos cuando cumplió 23 y descubrió que estaba soltero, pero él no estuvo de acuerdo. Ella fue a llorar con sus padres sobre cómo quería que él se casara con alguien con quien ella se sintiera cómoda, pero sus padres apenas le prestaron atención durante su gran batalla. Mientras mi esposo y yo nos conocíamos y nos enamorábamos, sus padres nos apoyaron mucho, pero Cayetana siempre me trató con frialdad. Siempre sacaba a relucir a las ex de Héctor sin ninguna razón aparente cuando yo estaba presente, recordándole lo bien que les iba y sugiriéndole cómo podría ponerse en contacto con ellas. Esto continuó durante algún tiempo. Héctor también pensó que esto era extraño y le pedía que dejara de mencionar a sus ex. No era la única que veía esto. Entonces Cayetana se enfurecía y empezaba a burlarse de mí, afirmando que yo era celosa y que Héctor no debería estar con alguien como yo. Cayetana invitaba deliberadamente a una de las ex de Héctor cada vez que sus padres nos llamaban a cenar, diciendo que se las había encontrado por casualidad ese día y que tenía que invitarlas por cortesía. No me sigue, pero también revisa mi Instagram constantemente. Como tengo una cuenta pública, observé que suele ser la primera persona en ver mis historias. Si un hombre comentaba en mi foto, ella iba con su hermano y se quejaba de cómo estaba compartiendo imágenes indecentes de mí misma. Héctor y yo nos reíamos de sus afirmaciones. Ella trató de convencer a Héctor de que rompiera conmigo cuando él y yo acordamos vivir juntos, diciéndole que yo tenía muchos defectos como mujer y que ella podía encontrar a alguien mucho mejor que él. Como siempre había sido amable con ella, este comentario realmente me hirió. Lamentablemente, el trato de Cayetana hacia mí empeoró aún más tan pronto como Héctor y yo nos comprometimos. Todos empezaron a aplaudir a Héctor y a mí cuando revelamos nuestro compromiso, pero observé que Cayetana estaba algo callada. Entonces, para sorpresa de todos, se levantó de su silla y abandonó nuestra reunión. Más tarde, llamó a Héctor, sollozando y gritando sobre cómo no le gustaba recibir la noticia con todos los demás, ya que sentía que era la más cercana a él y merecía ser la primera en saber de su compromiso. Después, me envió un mensaje casi amenazante, aconsejándome sobre cómo debía tratar a su hermano, ya que ella siempre había sido la única mujer en su vida. Casi me estremecí ante el extraño mensaje. Dejé su mensaje en visto, lo que sé que debió ofenderla aún más, sin siquiera molestarme en responder. Cada vez que Cayetana me veía, empezaba a ignorarme progresivamente. Ella se mantuvo involucrada en todos los preparativos de la boda por alguna razón, como cuando fui a comprar el vestido y tuve mi despedida de soltera. Aunque tanto mi futura suegra como mi prometido la regañaron varias veces, sus críticas a la boda alcanzaron un nivel completamente nuevo al expresar libremente su infelicidad con mis decisiones. Sus acciones persistieron. Un día, Cayetana me escuchó hablar sobre el centro de mesa con mi futura suegra. Empezó a burlarse de mí de inmediato, diciendo que mi decisión no tenía clase y que por eso quería que su hermano se casara con alguien mejor. Para mí, ese fue el punto de inflexión y perdí el control. Le dejé claro que ya no estaba invitada a nuestra boda y le grité que ya no soportaba sus continuas burlas y críticas. Sorprendida y jadeando de sorpresa como si nunca hubiera esperado que la desafiara, Cayetana se enfureció incluso con mi suegra, quien me apoyó. Más tarde, Cayetana contactó a Héctor, quejándose de cómo la avergoncé e insistiendo en que él me controlara, ya que yo sería su esposa. Héctor insistió firmemente en que apoyaba mi decisión y que ella no estaría invitada a la boda si no se disculpaba. Ella me envió a regañadientes una disculpa sincera por mensaje. Lo vi y, una vez más, lo dejé en leído. Ya estaba cansada de prepararme para mi boda y no quería saber nada de su drama. Al final, sí fue a nuestra boda, ya que no quería que nos criticara después.
Todos, incluidos los invitados, parecían no tener problemas para seguir los tonos rosados y pastel elegidos para mi boda. Pero Cayetana llegó como si estuviera asistiendo a un funeral, con un vestido largo negro con un velo. Para decirlo suavemente, estábamos atónitos. Cayetana visitó a todos compartiendo su dolor por perder a su hermano ante otra mujer. Mi esposo se acercó a Cayetana por su incomodidad con su atuendo de boda en la recepción, diciendo que tenía derecho a usar lo que quisiera y que yo era demasiado dominante. Trató de hacerse la víctima. Cuando su incesante espectáculo continuó, mis suegros finalmente le ordenaron que se fuera. Fue vergonzoso para mí. Desde ese día la evito. Prohibí que Cayetana se acercara a nuestro hijo cuando di a luz a mi hijo Mateo. Ella trató de oponerse, pero los padres de mi esposo me apoyaron. Apoyaron mi elección y sabían exactamente por qué quería a Cayetana lejos de mi bebé. Cayetana sufrió un aborto espontáneo con su entonces novio, Julián, hace 2 años, y eso la destrozó por completo. Para todos, ese fue un periodo realmente deprimente. Dada nuestra condición de padres, Héctor y yo nos sentimos mal por ella. Optamos por ser un poco más indulgentes después de su aborto espontáneo. Podía conectar con nuestro hijo Mateo, así que la recibíamos en nuestra casa. A pesar de su comportamiento conmigo, ha sido bastante encantadora con nuestro hijo, lo que es realmente impactante. Al principio parecía haber cambiado, pero con el tiempo volvió a ser como antes. Constantemente habla de lo difícil que es su vida, de cómo las cosas nunca parecen salirle bien, y culpa a ex amigos o jefes por perturbar su vida. Con el tiempo, he descubierto que nunca se equivoca en su forma de pensar. Siempre intenta que la gente se ponga de su lado haciéndose la víctima y casi nunca reconoce ningún defecto en las confrontaciones. Este año decidió casarse e invitó a todos menos a nosotros. Dado que nuestra relación parecía haber mejorado, Héctor se sorprendió al saber que no estábamos invitados. Cuando le preguntamos por qué, empezó a explicar cómo no me dejaría ir porque yo causaría disturbios en su boda. Como nunca le he hecho nada, la llamé y le pregunté por qué pensaría algo así. Cayetana empezó a contar cómo se había vestido deliberadamente de negro para nuestra boda, así que ahora le preocupaba que yo hiciera lo mismo y por eso quería que no estuviera allí. Le informé a mi esposo sin rodeos lo manipuladora que era, indignada por ello. Después de hablar con sus padres, Héctor decidió hacerle saber a Cayetana que no asistirían a la boda ni la pagarían. Esto hizo llorar a Cayetana y empezó a culparme por haber causado este desastre. Su esposo le dijo que no tenía derecho a señalarme con el dedo, ya que ella misma había admitido libremente su error. Cayetana, sin embargo, explicó su comportamiento diciendo que yo debería superarlo porque nuestra boda fue hace mucho tiempo. Más tarde, se puso en contacto conmigo para disculparse y pedir perdón, ya que mis suegros todavía no pagaban su boda. Aunque odio decirlo, Cayetana puede ser bastante encantadora y convincente cuando quiere algo. Quería dejar atrás el pasado y la perdoné. Su boda con Julián fue perfecta. Todos fuimos y nos divertimos. Ni siquiera 6 meses después, Cayetana apareció en nuestra puerta quejándose de que su matrimonio fracasaba. Durante unos días, Héctor y yo la dejamos quedarse con nosotros, donde pasaba horas interminables desahogándose sobre su marido. Parecía que tenían problemas para concebir, y Cayetana obviamente culpaba de todo a Julián. Cuando fui a hablar con Cayetana, ella insistió en que todo era responsabilidad de su marido. Cuando no se quejaba de su marido, se obsesionaba con nuestras vidas e intentaba crear cosas que no existían. Por ejemplo, normalmente todas las mañanas antes de ir a trabajar voy al gimnasio. Cuando llego tarde, a veces cojo mi ropa de trabajo para poder terminar mi entrenamiento, ducharme y cambiarme a mi ropa de trabajo. Cayetana observó esto durante algún tiempo y hacía muchas preguntas al respecto, incluyendo por qué me duchaba o por qué siquiera necesitaba ir al gimnasio. No le di mucha importancia y le decía que me gustaba mantener mi peso y que no me gustaba ir a la oficina sudada. Ella asentía y se lamía los labios. Mi suegra nos contaba durante la comida sobre una amiga suya que se estaba divorciando. Ella dejó al esposo de su amiga y se quedó con la mitad de sus bienes después de enterarse de su adulterio con ella. Cayetana la interrumpió abruptamente para preguntarle a mi esposo si él y yo habíamos firmado un acuerdo prenupcial antes de casarnos. Nos detuvimos para mirarla. Dejamos de comer. Ella miró a mi esposo expectante como si yo ni siquiera hubiera llegado. Mi esposo le dijo sin rodeos que no era de los que se anda con rodeos, ya que él y yo ganábamos bastante bien y no sentíamos la necesidad de un acuerdo prenupcial.
Cayetana resopló y empezó a decir que a él lo podían engañar cualquier día y que hoy en día abundan los tramposos. Sus declaraciones me ofendieron, así que le pedí que aclarara exactamente a qué se refería. Entonces Cayetana empezó a comentar que obviamente me estaba viendo con alguien, ya que solía llevar ropa de recambio a todas partes, y que, como hermana de Héctor, era su obligación advertir a su hermano. Estas fueron declaraciones impactantes para mí. Mis suegros llegaron de inmediato para evitar que siguiera inventando tales cosas, y le aconsejaron que no se entrometiera en los asuntos de los demás. Sin perder el ritmo, Cayetana siguió enfatizando cómo solo estaba tratando de estar ahí para su hermano, y empezó a bromear sobre si nuestro hijo Mateo era realmente hijo de Héctor, ya que no se parecía mucho a él. Juro que vi el rojo de la ira en el rostro de mi esposo. En mi vida, nunca lo había visto tan enfurecido. Mirando directamente a los ojos a Cayetana, le informó que ella aún no era madre, ya que no merecía serlo y que su hijo estaría mejor en el paraíso que con alguien como ella. Los labios de Cayetana quedaron en un asombro incrédulo. Mis suegros simplemente miraron en silencio mientras mi esposo dejaba a Cayetana quejándose de que era una desvergonzada que intentaba arruinarlo todo, ya que su vida no tenía nada que ofrecer. Le dijo que solo era una perdedora, que no hacía nada en todo el día mientras su marido trabajaba sin parar. Siguió diciendo que, dado que obviamente estaba proyectando, debería centrarse en su propio matrimonio en lugar de señalarme con el dedo y preguntar sobre acuerdos prenupciales. Reducida a lágrimas, Cayetana empezó a gemir. Esperando consuelo, se giró hacia Julián, sentado justo al lado de ella, pero él nunca dijo nada. Mi esposo nunca tiene este tipo de colapso mental. Finalmente, se levantó de su silla y corrió al baño. Mi esposo estaba hirviendo. Le acaricié la mano y mi suegra llegó para calmarlo. Entendiendo lo molesta que podía ser, asentí cuando se disculpó por lo que su hermana había dicho sobre nuestro hijo. Después de haber aguantado suficiente de Cayetana a lo largo de los años, me sentí algo aliviada de que mi esposo me defendiera tan públicamente. Se disculpó con Julián, pero ignoró por completo a Cayetana una vez que se calmó. Ese día después de comer, volvimos a no tener interacción con Cayetana. Sus acciones nos estaban afectando tanto a mí como a mi esposo. Simplemente la excluimos de todo para que pudiera ponerse en contacto con nosotros. Después de comer, mis suegros hablaron con nosotros y decidieron que Cayetana había ido demasiado lejos esta vez. Pudieron ver cómo su hijo, normalmente tranquilo, se había vuelto loco después de que Cayetana hubiera insistido en presionarlo. La última vez que hablamos con ella fue hace un año, y todo ha ido sin problemas. Hace 2 meses descubrí que estaba embarazada. Dado nuestro poco esfuerzo, esto fue bastante inesperado. Dar la bienvenida a otro miembro de la familia nos hace sentir bendecidos a mi esposo y a mí. Decidimos contárselo a todo el mundo el día del cumpleaños de mi esposo, ya que estábamos esperando el momento adecuado para hacerlo. Queriendo honrar a Héctor, mis suegros estaban organizando una gran celebración en su jardín. Eran nuestros amigos cercanos y familiares. Cayetana decidió aparecer después de enterarse de esto por otros. Cuando la vimos, mi esposo y yo nos quedamos atónitos. Al acercarse a abrazar a Héctor, Cayetana le dijo cuánto lo había extrañado y cuánto lamentaba su última conversación. Tomando mi mano, mi esposo le aconsejó a su hermana que se disculpara conmigo porque había señalado mi carácter. Cayetana asintió, me miró y luego se disculpó. Me informó que había estado asistiendo a terapia durante los últimos meses y que se había dado cuenta de lo inapropiado que era tratarme así. Aunque no estaba de acuerdo con todo lo que dijo, asentí porque quería ser educada con ella delante de todos. Como era una reunión para mi esposo, mis suegros nos preguntaron cómo nos sentíamos y nos informaron de que si nos sentíamos incómodos, la echarían, ya que no sabían que ella iba a venir. Héctor, sin embargo, insistió en no crear una escena, por lo que decidimos dejarlo pasar. Parecía extraño, ya que Cayetana se reía y socializaba con todos durante la celebración. Mencionó que estaba visitando a un terapeuta, así que quise darle el beneficio de la duda, aunque parecía demasiado optimista, lo que no era propio de ella. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Héctor habló conmovedoramente sobre cómo pensaba que era el hombre más afortunado del mundo, agradecido por otro año más pasado con una mujer como yo. Sus comentarios me hicieron sonrojar de alegría. No pude evitar valorar el hecho de que mi esposo y yo seguíamos profundamente enamorados, como cuando empezamos a salir hace tantos años. Entonces Héctor y yo tomamos la decisión de contarles a todos una noticia fantástica. Sonriendo,
Dijimos que íbamos a tener un bebé, y todos se detuvieron a considerar antes de gritar de alegría. Mi madre corrió a abrazarme y empezó a llorar. Mientras mis suegros nos felicitaban a Héctor y a mí, las lágrimas corrían por su rostro. Todos estaban ansiosos por saber si habíamos elegido nombres para el bebé, y estaban claramente encantados por nosotros. Cayetana fue la que desentonó. Parecía atónita. Su humor cambió y simplemente se apartó de nosotros con cara de irritación. Así que supuse que tal vez estaba procesando las cosas lentamente, aunque estaba un poco preocupada, pensando que arruinaría otra fiesta para nosotros. Me distraje con otras personas que se acercaban a charlar. Me levanté para ayudar a mis suegros a llevar la comida, pero Ricardo y mis padres me suplicaron que me quedara sentada, diciéndome que no debía moverme ni siquiera en este momento. Cayetana se me acercó sonriendo, mientras yo esperaba tranquilamente que mi esposo me trajera la comida, diciendo alegremente que ella personalmente quería ofrecerme la cena, ya que estaba muy emocionada por mi embarazo. Me entregó un plato. Incluso dijo al pasarme el plato que quería compensarme por todas las veces que había sido desagradable conmigo en el pasado. Asentí y acepté con cortesía. Entonces se giró para irse. Estaba lista para empezar a comer cuando afortunadamente descubrí que había puesto gambas en mi plato. Sé que soy bastante alérgica a las gambas, por lo que me sorprendió que Cayetana me trajera esto. Decepcionada, sacudí la cabeza y me levanté para buscar mi propia comida. En ese momento, Julián se me acercó para felicitarme por mi embarazo. Después de una pequeña conversación, me preguntó por qué no había estado comiendo. Julián me tranquilizó y me dijo que no me preocupara, y me quitó el plato de las manos después de que le señalé cómo Cayetana me había servido gambas, probablemente por error. Como a él le gustaba comer gambas, me dijo que él podía comerse este plato. Yo podía comprar un plato nuevo para mí. Asentí, sonreí y luego me aparté. 5 minutos después, ni siquiera 5, Julián empezó a vomitar y a tener arcadas con este plato. Preocupados, todos dejaron de comer y lo vieron tambalearse para levantarse de su asiento. Preocupados, Héctor y Cayetana corrieron hacia él. Julián señaló su plato, luego su garganta. Nuestros ojos se abrieron de asombro al darnos cuenta de que lo que había comido definitivamente le había provocado algo evidente. Julián se desmayó y todos jadearon con asombro y preocupación. Cayetana se apresuró a examinar su plato y sus ojos se sorprendieron. Se giró para mirarme y me preguntó si le había dado mi plato a su marido. Asentí. Alguien llamó a una ambulancia en medio del tumulto y él fue llevado al hospital. Durante todo esto, Cayetana lloraba sin parar y me miraba con rabia. Más tarde nos dijeron que Julián había sido envenenado. Sabiendo que el plato me pertenecía originalmente, casi me desmayó al oír esto. Lo que Julián consumió podría habernos envenenado a mi bebé y a mí. Esto aún no lo saben Héctor, mis suegros o mis padres. Dado que nadie sabía qué había en la comida que había consumido que le había hecho desmayarse de esta manera, se llamó a la policía para obtener pruebas. Julián sigue recuperándose en el hospital mientras escribo esto. Cayetana se quedó con él durante la noche. Mi esposo y yo estamos recibiendo llamadas de familiares que quieren saber qué le pasó a Julián y quién pudo haberlo envenenado. Lo que ha ocurrido conmociona a mis suegros, que se están quedando en nuestra casa porque tienen miedo de volver a la suya. Nadie sabe qué pasó de repente mientras todo iba tan bien. Decirles a todos que el plato me pertenecía originalmente y cómo Cayetana había venido y me lo había presentado me da mucho miedo. Si esto se convierte en una investigación, tendré que decirles la verdad a los policías. Aunque lo más importante es que ahora estoy bastante preocupada por lo que mi cuñada podría hacerme, me siento muy mal por lo que ha ocurrido. No quiero estar cerca de ella, ni puedo acercar a mis hijos a ella, ya que obviamente no tiene límites para intentar envenenarme. Me siento mal por haberle dado mi comida a Julián, y tal vez haber contaminado mi factura. Actualización 1. Vaya, gracias por los miles de comentarios en esta publicación en tan solo unas horas. Nunca hubiera imaginado que podría haber recibido tantas respuestas. Escribí esto antes y tenía las manos temblorosas. No he podido dormir. Aunque lo que todos dicen, me siento un poco responsable por el evento que involucró mi factura. Simplemente debería haber tirado el plato. No estoy segura de por qué le dejé que me lo quitara. No dejo de llorar por su futuro. Sabiendo que algo va mal, mi marido ha estado cerca de mí. Aunque no sabe lo que sé sobre su hermana, cree que solo estoy preocupada. Estoy de acuerdo con los comentarios que dicen que debería bajar
y hablar suavemente con todos. Aunque no estoy segura de si todo el mundo me creerá, mis suegros tienen cámaras de seguridad instaladas por toda la casa. Dado que esta celebración de cumpleaños tuvo lugar en su jardín, estoy segura de que podrían comprobar y confirmar a través de sus cámaras que Cayetana me presentó el plato. Hablaré con todos esta noche y luego actualizaré. Actualización 2. Después charlamos, y estoy muy contenta de tener los mejores suegros del planeta. Mis suegros ya se están quedando con nosotros, así que me senté con Héctor y con ellos durante la cena para hacerles saber que tenía algo crucial que compartir. Empecé respirando hondo, con el peso de las circunstancias desplomándose sobre mis hombros. Todos se reunieron. Relaté los acontecimientos de las fiestas de cumpleaños, incluyendo cómo Cayetana me había entregado un plato de gambas y Julián lo había consumido accidentalmente, causando su enfermedad. Su sorpresa e incredulidad reflejaron la mía mientras hablaba. Mis suegros se miraron, claramente preocupados. El rostro de Héctor se transformó de la incertidumbre a la rabia. Seguí expresando mi preocupación por las intenciones de Cayetana y sus intentos pasados de hacerme daño. Ante las posibles repercusiones para mí y para nuestro hijo por nacer, dudé en compartir este material. Siendo la mujer pragmática que es mi suegra, me aconsejó de inmediato que mirara la cinta de la cámara de seguridad. Durante la gravedad del asunto, mi suegro asintió en señal de acuerdo. Aunque claramente ofendido, Héctor permaneció en silencio para procesar la sorprendente revelación. Al revisar las imágenes de seguridad de la aplicación de su cámara, la verdad era indiscutible. El vídeo muestra a Cayetana presentándome el plato envenenado y luego lo que sucedió para causar el sufrimiento de Julián. El peso de los datos no dejó espacio para la incertidumbre. A medida que el conocimiento se asentaba, las emociones eran fuertes. Ahora totalmente consciente de las malvadas intenciones de su hermana, Héctor luchó por controlar su ira. Las actividades de su hija horrorizaron a mis suegros, quienes también encontraron impactante la magnitud a la que había llegado para causar disturbios. Atónitos en silencio, intentamos averiguar por qué actuaría de tal manera. Dado que se trata de un asunto muy grave, mis suegros han optado por enviar este material a la policía después de esta revelación. Es Julián quien tiene que presentar cargos contra Cayetana, por lo que mi suegro y mi esposo lo visitarán y se reunirán con él después de que se recupere. Quiero llorar cada vez que pienso en cómo le dejé a Julián que se comiera mi plato envenenado. No tengo idea de cómo reaccionará Julián. Estoy muy ansiosa por él, así que no puedo comer nada bien ni dormir. Les informaré de cualquier cosa que sea digna de mención. Actualización 3. Muy bien, amigos, por fin he vuelto con una actualización. Aunque sé que ha pasado un mes desde mi anterior actualización, ahora mismo soy una mujer embarazada que está experimentando mucho. Lo primero es lo primero, fue detenida después de ver la prueba. Mis suegros entregaron la grabación a la policía. Cayetana admitió todo de inmediato y ni siquiera discutió las afirmaciones. Empezó a llorar. Julián se sorprendió tanto como cualquiera de nosotros cuando mi esposo se acercó a él para contarle lo que había sucedido. Mi esposo le aconsejó que presentara cargos contra su hermana, ya que era algo muy perverso, diciéndole que siempre formaría parte de nuestra familia independientemente de lo que decidiera hacer. Una vez que Julián se recuperó, no solo optó por presentar cargos, sino que también solicitó el divorcio. Emocional y suplicándoles que la perdonaran, Cayetana llamó a mis suegros. Resulta que Cayetana también está embarazada. Intentó controlarlos diciéndoles que deberían hacerlo por el bien de su nieta, rogándoles que la sacaran bajo fianza. Mi suegro le aconsejó enérgicamente, sin embargo, que al fin aprendiera a asumir sus actos y que ya no iban a consentirla más. Aunque mi suegra está bastante deprimida por lo que le está sucediendo a su hija, sabe que sus actos no pueden ser simplemente perdonados. La policía descubrió pruebas de que había manipulado la comida, con la intención de dañarme, lo que resultó contraproducente e hirió a su esposo. Ha sido acusada de varios delitos, incluyendo poner en riesgo la vida, causar daños y manipular alimentos, comprometiendo así la integridad. Diciendo que todo esto era mi culpa de todas formas, Cayetana había estado suplicando a Julián que no la acusara. Afortunadamente, Julián está decidido a castigarla. Su audiencia en el tribunal comenzará en breve. Dudo que pueda escapar esta vez. Mi hijo y yo estamos bien. Para todos los que preguntan, mientras tanto, no tiene ni idea de lo que ha hecho su tía. Queremos que nuestro hijo sepa y evite estas circunstancias, por lo que Héctor y yo hemos hablado y tenemos la intención de sentarnos con él y decirle la verdad.
Tener una conversación difícil pero absolutamente vital con un niño pequeño será un reto pero esencial. También me hago ecografías frecuentes para mi embarazo cada 2 semanas, según me indicó mi médico. Queremos que el niño sea una sorpresa, por lo que no tenemos intención de averiguar su sexo. Sabiendo lo que le ha pasado a Cayetana, mis padres han estado algo sobreprotectores conmigo. Me están instando a que reciba tratamiento, ya que les preocupa que esto pueda comprometer mi bienestar psicológico durante el embarazo. Estoy de acuerdo con ellos, ya que, aunque me comporto con normalidad, tengo una fobia muy arraigada a lo que Cayetana le hizo a mi comida, y evito comer cualquier comida de fuera o cualquier cosa que no haya preparado yo misma. Esperemos que mi marido me ayude a superar esta fobia ilógica, ya que él lo sabe y me apoya en todo momento. Actualización 4. La última vez que lo comprobé fue hace 8 meses. Cayetana está presa ahora mismo. Se declaró culpable de las acusaciones. Aunque nunca fui a sus audiencias en el tribunal, mis suegros me contaban ocasionalmente cómo Cayetana se declaró culpable ante el tribunal, admitiendo años de celos hacia mí. Siempre había soñado que una de sus mejores amigas se casara con mi marido. Por lo tanto, cuando empezó a salir conmigo, siempre intentaba acosarme, ya que nunca quiso que una extraña se casara con su hermano. Se puso celosa cuando en la fiesta de cumpleaños de mi esposo contamos que estábamos esperando, ya que ella también iba a revelar su embarazo. Quería compartir su maravillosa noticia, ya que había tenido un aborto espontáneo una vez, pero sentía que le robábamos la oportunidad de brillar. Entonces se enfureció tanto, por sus hormonas del embarazo, que mezcló un poco de veneno para ratas con mi cena. Dijo que quería que terminara en el hospital, pero que nunca quiso dañar físicamente al bebé ni a mí. Dijo que merecía una pena reducida, ya que nunca esperó que yo le ofreciera mi plato a su marido, y como yo, esencialmente envenené a su cónyuge. Por supuesto, el juez respondió a sus súplicas. Fue puesta en prisión y estará lejos de nuestras vidas durante un tiempo considerable. Julián también está por fin libre, ya que también se ha divorciado de ella. Le hemos visto a lo largo de los meses y seguimos incluyéndole en los eventos familiares siempre que podemos. Me informó de que nunca fue culpa mía cuando hablamos, y yo le pedí disculpas profusamente por haberle dado mi plato. Al oír que lo había estado ensayando una y otra vez en mi mente, deseando haber podido hacer las cosas de otra manera para que nunca fuera envenenado, me eché a llorar. Me alegra que Julián esté bien ahora mismo. En cuanto a Héctor y a mí, nuestra familia cuenta ahora con una hija. La presencia de nuestra hija ha calentado e iluminado nuestra vida, a pesar de las sombras del pasado que aún están ahí. Ser un hermano mayor hace muy feliz a nuestro hijo Mateo, y ha sido cariñoso y atento con su hermana pequeña. Ver a nuestros hijos conectar nos hace apreciar las cosas. Mis padres y mis suegros han estado ahí para nosotros en todo momento, guiándonos a través de esta nueva fase de nuestra vida.